Chicos, la clase que vamos a ver el día de hoy es acerca de las derivadas. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a utilizar el cálculo de Granville, que es el libro más completo a lo que se refiere todo lo que se refiere al cálculo como tal, desde funciones, límites, derivadas, integrales y todos los ejercicios que conllevan al cálculo como tal. Sí, em, bueno, vamos a ver un poco lo que es teoría, ¿sí? Y vamos a hacer un poco de ejercicios también. Espero que se logre entender, espero que se logre captar cada una de las cosas, pues lo vamos a subir también este video para que ustedes hagan preguntas, si tienen comentarios pues los dejan ahí, y la idea es que ustedes puedan también apoyarse con estos videos para que puedan reforzar sus conocimientos que en clases se les está dando. Ya, entonces a lo que se refiere la derivación como tal, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es la derivación. Vamos a definir cómo varía el valor de una función, ¿sí? Cómo varía el valor de una función al yo cambiar la variable independiente, que en este caso la variable independiente viene a ser x, ¿no? No nos vamos a meter mucho en detalle a lo que dice el libro como tal, pero sí a lo que se refiere a la variación de la variable independiente y cómo va a cambiar la función respecto a la variación que va a tener esta variable, ¿sí? Entonces, yéndonos un poco más concreto, ¿sí? Anterior a esto se estaba viendo algo de los límites, ya también se puede derivar mediante límites. Sin embargo, para fines de lo que nosotros necesitamos, no lo estamos haciendo con límites, sino más bien vamos a aplicar las propiedades acerca de la derivación, ¿sí? Y pues hay una parte aquí que me gustaría que, que entiendan y que aprendan, que dice la derivada de una función de una variable, ¿sí? Nosotros sabemos que la variable como tal es x, ¿sí? Y aquí dice la definición fundamental del cálculo diferencial es la siguiente, ¿sí? No sé si me pueden seguir hasta acá. Ya, y me dice que la derivada de una función es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero. Lo que les decía, que mediante límites también se puede definir una derivada, ¿sí? Sin embargo, cuando el límite de esta razón existe, se dice que la función es derivable y que tiene derivada. Es decir, si tiene límite una función, tiene derivada. Y si es que no tiene límite la función, pues obviamente no va a tener derivada, ¿sí? Entonces, yéndonos un poco a la parte, dice símbolos de representar la derivada, las diferenciales, tenemos también en forma de fracción. Se dice que las derivadas se las puede expresar así como tenemos en esta imagen, ¿sí? Tenemos la derivada de y sobre la derivada de x, es decir, la variable que vamos a, a, a derivar respecto a la función como tal, ¿sí? Miren lo que dice aquí, el valor límite de una fracción, ¿sí? En muchos casos veremos que este símbolo si tiene propiedades de fracción, y más adelante mostraremos el significado que puede atribuirse a de y de x, ¿sí? Pero por ahora el símbolo de y de x ha de considerarse como un conjunto, es decir, que va a ser una sola derivada como tal, ¿sí? Puesto que en general la derivada de una función de x es también función de x, se emplea también el símbolo f de x. Lo que hemos estado viendo en clase, hemos estado definiéndole a la derivada como f' de x, ¿sí? Para representar la derivada como tal. En sí no nos vamos a confundir mucho en cómo lo vamos a representar. Sí, está bien si lo representan de esta manera, o también si lo representan como tenemos aquí. Es exactamente lo mismo. Si ven aquí, es lo mismo. La derivada de y para la derivada de x es igual al f' de x, es decir, la derivada de la función que se lee, la derivada de y con respecto a x es igual a f' de x, lo que les acabo de decir. El símbolo como tal, la derivada definida para derivada de x, ¿sí? Eso es como
como decir, la primera parte, lo más básico de la derivada. No hemos entrado todavía a propiedades, sino simplemente lo estamos nombrando como tal a la derivada. ¿Sí? Dice, considerando por sí mismo, se llama operador derivada. ¿Sí? Pilas con eso. El operador de la derivada puede ser d sobre dx o puede ser f' de x. Indica que toda función que se escribe después de él ha de derivarse con respecto a x, dice, ¿no? Con respecto a x, es decir, si yo tengo una función x más 1, la derivada con respecto a x va a ser alguna función que tenga con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, ¿sí? Aquí tenemos algunos casos, miren, dy sobre dx o d sobre dx indica la derivada de y con respecto a x, ¿sí? La derivada de y con respecto a x, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, d sobre dx de f de x indica la derivada de la función con respecto a x. En otras palabras, siendo más concretos, miren acá, tenemos d sobre dx de una función que está dada por 2x al cuadrado más 5, indica la derivada de 2x al cuadrado más 5 con respecto a x. ¿Sí? Logramos entender. Ahí yo creo que está bastante claro. No necesitamos ser más explícitos en cómo vamos a nombrar la derivada, sino la abreviatura más que todo, ¿no? Vamos a ver un poco más definido aquí. Nuevamente lo vuelve a repetir cómo se lo puede nombrar. Miren aquí también, como ustedes saben, a la función se la puede nombrar con la letra y, ¿sí? Con la letra y la derivada pues de la función va a venir dada por y', ¿sí? Que va a ser exactamente lo mismo. Debe hacerse hincapié en esto, dice, en el paso esencial de hacerse de cuando x, la variación de x tiende a 0, la variable es delta x y no x, ¿sí? Aquí es cuando utilizamos los límites de la función para determinar la derivada, pero no vamos a entrar en detalle en eso, ¿sí? Dice funciones derivables. De la teoría de los límites se deduce que si existe la derivada de una función para cierto valor de la variable independiente, la función misma debe ser continua para aquel valor de la variable, ¿sí? La recíproca no es siempre cierta. Se ha descubierto funciones que no son continuas, dice, ¿no? Y a pesar de esto no tiene derivadas. Ya, reglas generales de las derivadas, ¿ya? Vamos a ver qué dice aquí de importante. Tercer paso, se divide, se incrementa. Ya, aplicación los pasos de la variable. Aquí nuevamente nos está dando más que todo las derivadas con respecto a una función, tomando en cuenta que vamos a sustituir x más delta de x, es decir, la variación que va a tener la variable independiente. No nos vamos a confundir con eso, vamos a irnos directamente a las propiedades de la derivada, ¿sí? Para que ustedes puedan tener claro cómo vamos a derivar, ¿sí? Aquí más que todo nos está dando con la sustitución de x y la variación de x, ¿sí? Que no nos va a servir de mucho, ¿no? Más claro nos va a confundir en esto, ¿sí? Pero miren, aquí tenemos algunos ejercicios, pero vamos a realizarlos utilizando las propiedades. Vamos a ver si aquí me dan las propiedades. La idea, muchachos, es la derivada que ustedes puedan, aquí tenemos, que ustedes puedan entender cómo lo vamos a plantear y cómo vamos a resolver. ¿Sí? Miren lo que tenemos aquí. Lo que yo voy a ir haciendo es cogiendo cada una de las fórmulas de las derivadas y pues vamos a ir haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, la primera fórmula de la derivada, ¿ya? Vamos a ver la primera fórmula de derivada.
que viene a ser esta parte de aquí, lo vamos a tener acá. ¿Y qué me dice la derivada de una constante con respecto a la variable? ¿Sí? La derivada de una constante con respecto a x. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Esto vamos a ponerlo bien. Esto dice derivada de una constante, perdón, vamos a agrandarle un poco. Ok, entonces esto decíamos que es la derivada de una constante, ¿no? De una constante. Ya, vamos a ir haciéndole un poco didáctico, ¿no? Miren, aquí lo que me está tratando de decir que la derivada de una constante con respecto a la variable es igual a cero, me dice, ¿no? Yéndonos un poco más a la parte práctica, ¿a qué se refiere? Una constante que es todo aquel número, letra o símbolo, si se puede decir, que sea diferente de la variable. Es decir, aquí la variable va a ser x. La variable es x, ¿sí? Por eso es que estamos derivando todo respecto a x, ¿ya? ¿Y qué va a ser la constante? La constante puede ser un número, ¿sí? Llámese constante. Puede ser cualquier número, aquí lo vamos a poner como k, ¿sí? Ese va a ser la constante, ¿ya? Entonces aquí me dice que la derivada de k respecto a la derivada de x o de respecto a x va a ser cero, ¿ya? Eso es lo que me dice. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Me dice que si yo tengo una función, vamos a decir que la función f de x es igual a 5, ¿ya? 5, lo que sea. No es la variable es x. Y esa función solo me dice 5, ¿sí? Es decir, que si yo voy a sacar la derivada de esta función, entonces f' de x va a ser igual a 0, ¿ya? A eso se refiere, que no necesariamente debo tener la variable como tal para poder derivar. Esta función también es derivable, ¿sí? Eso es lo que me dice. La derivada de una constante con respecto a x va a ser 0. ¿Ya? Podemos poner de otra manera el ejemplo. Vamos a decir que el ejemplo... Está medio loquillo. Ya. Ya, un ratito. La idea es que ustedes vayan entendiendo todas las propiedades de la derivada. Ya, aquí teníamos igual a 0. Ya. De otra manera, como decíamos también, que si y es igual a, pongamos otro número, 7, y' va a ser 0. ¿Sí? Como más decíamos, la función estaba dada también como aquí, acá, ¿ya? Tenemos f de x es igual a, vamos a hacerle un símbolo aquí, ¿ya? Tenemos un símbolo. ¿Cuál va a ser la derivada? Igual, va a ser 0. ¿Por qué? Porque no tiene la variable independiente que viene a ser x, ¿no? Entonces la derivada de una constante, ¿sí? Siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque no está acompañada de la variable independiente que en este caso viene a ser x, ¿sí? Entonces, algunos de los ejercicios que vamos a ir haciendo, vamos a tener en cuenta que la derivada de una función, cuando solo está formada por constantes, también es 0, ¿no? Es 0. Ya, eso se puede decir que es la primera
propiedad o la primera fórmula de la derivada, ¿sí? Vamos a ver la segunda, ¿ya? Aquí tenemos otra fórmula de la derivada que me dice que la derivada de una variable con respecto a la misma variable va a ser 1, ¿sí? Vamos a explicarlo más o menos esto, ¿ya? Tomen en cuenta también que la variable no necesariamente siempre va a ser x, puede ser cualquier letra, sin embargo, siempre y cuando nosotros sepamos lo que hay que hacer cuando vamos a derivar, ¿no? Entonces, lo que me dice aquí, vamos a ponerlo aquí, esto aquí, y decimos que es la derivada de una variable con respecto a la misma variable. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí, muchachos. Miren. ¿Ya? La derivada de una variable con respecto a la misma variable. Tenemos aquí dx sobre dx. ¿Qué es lo que nos dice que nos da como resultado? 1. Es decir, que si yo tengo una función, dígase, tengo una función que dice aquí f de x es igual a x, ¿sí? La derivada de esa función va a ser 1, ¿ya? Ahora digamos que yo tengo una función f de y es igual a y, ¿sí? Como les decía, no necesariamente siempre va a ser x la variable independiente, puede ser y. Entonces, f de y es igual a 1, ¿sí? Otra manera de escribirlo, digamos que yo tengo d de c es igual a c, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Perdón, a ver, vamos a ponerlo así. La función, digamos. La función, tenemos f de c es igual a c, digamos ya. Entonces, la derivada de c con respecto a c va a ser igual a 1. ¿Sí? No sé si me logran entender. Que la variable que vamos a derivar, si la función tiene la misma variable que vamos a derivar, su derivada va a ser 1. ¿Sí? Siempre va a ser 1. Entiéndase que variable puede ser x, puede ser y, puede ser c, siempre y cuando la función esté dada respecto a esa variable. ¿Sí? Es decir, que yo puedo tener una función que diga f de x, ¿sí? Que sea igual a 2x más 4x más 1, ¿sí? Esa es una función. Pero puedo tener otra f de c, digamos, ¿ya? Que sea 2c más 7c más 4c al cuadrado, ¿sí? Puedo tener otra función, ¿sí? Puedo tener otra función que diga así, f de z, digamos, z es igual a 4z al cuadrado más 2z más 2. Puede ser esa función. Y yo digo deriven respecto a z, respecto a c, respecto a x. Sí, vamos a ir viendo paso a paso. Pero para este caso, siempre y cuando nosotros tengamos la misma variable abajo o vamos a tener la función con respecto a la misma variable, siempre va a ser la derivada 1. ¿Sí? Como lo tenemos en este caso de aquí, tenemos en el caso de acá y tenemos en este caso de acá también. ¿Sí? La idea es que ustedes entiendan cuáles son las derivadas posibles que se pueden entender siempre y cuando se tenga la misma variable, ¿no? Siempre y cuando se tenga la misma variable. Ya. Luego vamos a hacer ejercicios que plantea el mismo libro para que podamos entenderlo mejor. ¿Sí? Creo que queda claro con esa explicación. Vamos a ver otro caso. Otro caso vamos a irlo viendo. Ya, el tercer caso, miren aquí lo que tenemos aquí. Ya. Vamos a
cortarlo y llevarlo al otro lado. El tercer caso, ya. Ya. Aquí me dice que si yo tengo varias funciones, entiéndase que U, B y W son funciones, ¿sí? Son funciones. Pueden estar definidas de cualquier manera, pero son funciones. Entiéndase que es una ley distributiva de las derivadas, ¿no? Aquí vamos a ponerlo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, ley distributiva de las derivadas. Ya, ¿a qué se refiere la ley distributiva? Que la derivada, si yo tengo varias funciones, se va a repartir para la 1, para la 2, para la 3. Es decir, todo se va a derivar. Ya, si nosotros tenemos una función que dice x más 1, aparte otra función que dice x al cuadrado más 3, otra función que dice x al cubo más 5, todas esas funciones las vamos a derivar. Ya, es decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo que les decía, ¿no? Yo tengo un ejercicio que dice derive la función, aquí vamos a ponerlo, pa, pa, pa. Ya, a ver, entonces ya, digamos que yo tengo una función que está dada por, espérense un ratito, muchachos. La idea, chicos, es que ustedes vayan entendiendo un poco más el tema de las derivadas. Vamos haciendo ejercicios que complementan lo que ustedes van viendo en clase, ya, eh, para que lo puedan entender, pues, ¿no? Cómo se hace la derivada. Lo importante es que ustedes aprendan las propiedades, ¿sí? Que las propiedades es lo más necesario. Lo que realmente importa son las propiedades, más bien dicho. Ya, vamos a ponerlo aquí. Control C, Control V. Ya, nuevamente estamos aquí. Ya, y decíamos que era la ley distributiva de las derivadas. Ya, distributiva de la derivada. Ya decíamos que si yo tengo varias funciones, pues se tienen que derivar todas las funciones, ¿no? Digamos que yo tengo aquí f, acá, f de x es igual a x más 1. Y aquí yo tengo g de x es igual a x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y tengo, yo sé, h de x puede ser x cubo, digamos, ¿ya? Y digo que hay que derivar todo. Y ponemos la derivada con respecto a la derivada de x de f de x menos g de x más h de x, ¿ya? Eso es un ejemplo. ¿Qué quiere decir aquí? Que vamos a tener que hacer la derivada de x, de f de x, ¿sí? Menos la derivada de x, con respecto a x, perdón, de g de x, ¿sí? Más la derivada con respecto a x de h de x, ¿sí? Espero me logren captar esa parte, ¿sí? Así es como se debe realizar esa derivada, es decir, esto de aquí se está distribuyendo para todos los, las funciones que tenemos, ¿sí? Para las tres funciones en este caso, ¿sí? Todo se hay que derivar, ¿ya? Una vez que nosotros distribuimos la derivada para cada función,
vamos aplicando las propiedades para cada una de las funciones que tenemos, cada una de las propiedades de la derivada, que bueno, estamos viendo un poco. Recuerden, ahorita ya sabemos que la derivada de una constante es 0, la derivada de la variable con respecto a la misma variable es 1. Tenemos esta tercera propiedad que viene a ser la ley distributiva, pero más que propiedad es una ley matemática que se ha visto ya siempre, ¿sí? Entonces no hay mayor complicación en eso, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver una cuarta propiedad que habla que cuando una función es multiplicada por una constante, ¿sí? Una función es multiplicada por una constante. Vamos a ver qué nos dice con dos ejemplos. Entonces lo ponemos así. Derivada de una constante por una función. Ya, pilas con esas faltas de ortografía también, ¿no? Ya, la idea es que podemos tener un ejemplo, ¿ya? Digamos que yo tengo una, una función que dice f de x es igual a 4x, digamos, ¿ya? Esa es la función. Y me dice que derive una constante por una función, donde la función como tal viene a ser x. ¿Por qué? Porque tenemos f de x, ¿ya? Y me dice que la derivada de esa función f' de x va a ser igual a copiar la misma constante, ¿sí? Aquí me dice, copie la misma constante y derive la variable. La derivada de x con respecto a x, ¿cuánto era? Ya habíamos visto en la regla número 2. Ya lo habíamos visto en la regla número 2, que la derivada, decíamos aquí, la derivada, si teníamos igual a x, aquí era la derivada f de x, era igual a 1, ¿sí? Recordemos esa parte de la derivada, ¿sí? Decíamos entonces que la derivada de 4x vendría a ser 4. ¿Por qué? Porque aquí la derivada de x como tal es 1, ¿sí? La derivada de x es 1, ¿sí? Y entonces esto me quedaría 4, ¿ya? Ahora, si yo tengo, voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Está medio loco el puntero, pero bueno, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Digamos que yo tengo f de x es igual a 8x, ¿ya? ¿Qué puedo hacer aquí? Nuevamente pues derivo f' de x, va a ser igual, copio la constante y derivo la variable. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Entonces 8 viene a ser por 1 y esto viene a ser 8. ¿Sí? No hay mayor ciencia en eso, ¿ya? Ahora, teníamos una de las propiedades que estábamos viendo hace rato, decía que cuando yo tengo varias funciones, ya digamos que yo tengo aquí f de x es igual a 5x menos 8x más 7, digamos, ¿ya? Tengo varias funciones ahí como tal. Aquí tengo una función con respecto a x, aquí tengo otra función con respecto a x, y aquí tengo otra función que viene a ser una constante, ¿sí? La ley distributiva decía que cuando yo tengo las funciones, ¿sí? Tengo una suma o resto de funciones, ¿qué pasaba con la derivada? Se distribuía para cada una de las funciones como tal, es decir, yo tengo que derivar el 5x, tengo que derivar el 8x, tengo que derivar el 7 también, ¿ya? Viéndolo desde ese plano, desde la cuarta propiedad de la derivada de una constante por una función, aquí yo tengo ese caso, aquí también, y aquí tengo el caso que decía la derivada de una constante con respecto a la variable, que vendría a
ser 0. Entonces, cuando yo hago esto, la derivada de x vendría a ser ¿cuánto? De 5x, 5. ¿Por qué? Por 1, porque x, la derivada de x es 1, menos 8 por 1, porque la derivada de x es 1, y más 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces aquí me queda 5 menos 8 y más 0, que no lo voy a poner, y esa función me quedaría menos 3. La derivada de x, vamos a verlo así, ya, vendría a ser menos 3, ¿sí? Aquí tomen en cuenta que ya se opera normalmente, ¿no? 5 menos 8, menos 3, ¿sí? Entonces ahí ya vamos tomando un poquito de experiencia en lo que son las derivadas, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a hacerlo, otro ejemplo por acá. La idea es que logren entender, ¿no? Miren acá, la derivada de 5x, lo que decía aquí, una derivada de una constante por una función. La derivada de la constante dice, se copia la constante y se deriva la función, ¿sí? Se copia la constante y se deriva la función. En este caso la función es x, pero no siempre solo va a ser x. ¿Por qué? Porque la función, vamos a borrar algo. Aquí, vamos a borrar esta parte de aquí. Ya. Puede ser que la función venga dada de la siguiente manera. Puede ser que la función me dé así, f de x sea igual a una constante y la función sea x cuadrado más 4, digamos. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Derivar, copiar la función, perdón, la constante, y derivar lo que yo tengo dentro del paréntesis, ¿sí? Derivar lo que tengo dentro del paréntesis. Para eso vamos a seguir viendo las propiedades y pues vamos a irnos familiarizando, ¿sí? Aquí se vuelve un poco fácil porque la función viene a ser solo x, ¿sí? Pero ya es otra cosa cuando yo tengo una función aún más definida que solo x. Puede ser x cuadrado más 4. ¿Qué tal si esto está sobre x? ¿Sí? Todo eso necesita saber algunas propiedades, pero esto vamos a tenerlo presente, ¿no? Vamos a tener presente esta parte de aquí, ¿sí? Para que podamos realizarlo después todas las derivadas, ¿no? Ojo con eso, muchachos. Vamos a ver otra propiedad. Hay algunas propiedades, ¿no? Miren lo que tenemos aquí. Recuerden que U, V, W vienen a ser funciones. Aquí creo que lo dice. Miren, en estas fórmulas U, V, W representan funciones derivables de X, ¿sí? Es decir, no son constantes. Aquí vienen a ser funciones. Miren aquí como dice. En estas fórmulas U, V y W representan funciones derivables de X, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que donde ustedes vean U, V y W son funciones, no son constantes. Aquí sí la C es constante, ¿ya? Por eso es que decíamos que, que se deriva respecto a la variable, sí está bien, pero multiplicado por la constante. Ahora, la siguiente propiedad me dice, vamos a explicarlo. Vamos a explicar esto. Esto se llama una multiplicación de funciones, ¿sí? Derivada de una multiplicación de funciones. Ya, entonces, una multiplicación de funciones, ¿sí? U y B. Me dice que la derivada es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Ya, yéndonos a un plano más real, digamos que yo tengo f de x, ya, y tengo x más 1
que multiplica a x más 2. Esa es la función, ¿sí? Aquí está definida como una sola función. Sin embargo, dentro de esta función, ¿sí? Dentro de esta función, aquí yo tengo una actitud de x y una actitud de otra actitud de x. Aquí está multiplicado, ¿no? U viene a ser x más 1 y b viene a ser x más 2. Entonces, si aplicamos la fórmula de la derivada de una multiplicación de funciones, esto viene a ser igual. La derivada de x más 1, ¿cuánto es? La derivada de x, ¿cuánto era? La derivada de x era igual a 1, ¿sí? Y la derivada de una constante, en este caso de 1, es 0, ¿no es cierto? X más 1 más 0, ¿ya? Por la derivada. A ver, vamos haciéndolo como está aquí. Sí, vamos haciéndolo como está aquí para que no nos confundamos. En esto de la multiplicación, no importa si lo ponemos primero al du de... a este de acá, perdón. No importa si lo ponemos a esto primero y después a esto, porque al fin de cuentas es una suma, ¿sí? Cuando veamos la parte de la división, ahí va a ser diferente. Pero en este caso, no importa si lo ponemos primero a esto y después a esto. Pero vamos a hacerlo con respecto a la fórmula para que no nos confundamos, ¿ya? Aquí, ¿qué me dice? Me dice copie la primera función igual. Si vamos a hacerlo así, copiamos la primera función igual, x más 1, ¿sí? Por derive la segunda función, es decir, x más 2. La derivada de x más 2, ¿cuánto es? La derivada de x es 1 y de 2 es 0. Ya, hasta ahí tenemos claro esta parte de aquí, ¿sí? Ahora dice, sumamos la segunda función sin derivar, es decir, aquí vamos a copiar un ratito. Vamos a copiar aquí x más 2, ¿sí? Y dice derive la primera función. Derivamos x más 1, que vendría a ser 1, ¿sí? 1 más 0, o lo que es lo mismo, vamos a ponerlo de la misma manera. De acá, y entonces ponemos aquí, acá, 1 más 0. Ya. Y me queda de esa manera. Nuevamente repetimos. U, que viene a ser x más 1, por la derivada de b respecto a x, más b por la derivada de u, ¿sí? Que ya yéndonos al plano algebraico, ¿sí? Aquí es igual a esto, x más 1 es x más 1, ¿sí? X más 1 por 1 me queda igual a x más 1, más x más 2 por 1, x más 2, ¿sí? Entonces la derivada de esto va a ser 2 de x más 3, ¿sí? Eso es lo que me va a quedar, la derivada de la función, ¿sí? No se olviden aquí de poner f' de x, f' de x y f' de x. Ya, hay funciones más sencillas. Digamos que vamos a tener una función, vamos a borrarlo esto, ¿sí? Hay funciones más sencillas, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí otra función que diga f de x que sea igual a x por x, digamos, ¿ya? Y vamos a aplicar esa fórmula. Ya, me dice copie la primera función, derive la segunda que es 1, ¿sí? Más copie la segunda función y derive la primera que viene a ser 1, ¿sí? Entonces esto me queda x por 1x más x por 1x y esto me va a quedar 2x, ¿sí? Esa es la parte fundamental de lo que tratamos de ver con respecto a las funciones, las derivadas, ¿no? Tomen en cuenta aquí también
no nos olvidemos de poner f' de x. ¿Sí? Las derivadas. Ya, yéndonos ya a un plano más óptimo, si se puede decir, que dominemos de mejor manera, vamos a ver que es mucho más sencillo, ¿sí? Que solo aplicar las propiedades como tal, sino ya un dominio más general de lo que son las derivadas, ¿sí? Eso con respecto a la multiplicación de funciones, ¿sí? Miren acá hay algunas otras eh, derivadas que son importantes, ¿no? Que son muy importantes. Vamos a ver otra propiedad, ¿sí? Vamos a ver otra propiedad. Esta propiedad se refiere, ¿sí? Esta propiedad se refiere a la derivada de una función elevada a una potencia, ¿no? Una función elevada a una constante, o más bien a una constante, una potencia, lo que sea, ¿sí? Eh, Vamos a ponerlo aquí. Derivada de una función con exponente, pongamos. Con exponente. Ya. Derivada de una función con exponente. Miren lo que dice aquí. La derivada de una función con exponente con respecto a x, ¿sí? Es igual, dice, al exponente por la, por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función. Ya, miren lo que dice nuevamente. El exponente baja a multiplicar a la función elevada a la n menos 1. En este caso n viene a ser el exponente, ¿no? Y multiplicar por la derivada de la función. Eso lo habíamos visto en clase, lo volvemos a ver aquí, ¿sí? Digamos, vamos a tener una función, digamos que tengo una función que dice f de x es igual a x al cubo, digamos, ¿ya? Esa es la función. Donde n, para este caso, vamos a decir que n, ¿sí? Aquí, n va a ser 3, n va a ser 3, y b va a ser x. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos ahí? Si lo entendemos que n es 3 y b va a ser x, ¿sí? Vamos a ir siguiendo los pasos, nada más. Vamos a ir siguiendo los pasos, ¿ya? Digamos entonces que la derivada f de x va a ser igual. ¿Qué me dice? Baje el exponente. Bajamos el exponente, multiplique por la función, por x. Arriba dice n menos 1, ¿sí? Y multiplique por la derivada de la función. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Recuerden que ya habíamos visto eso. La derivada de x es 1. ¿Sí? Ordenando esto me va a quedar 3 que multiplica a x, 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y por 1 pues me va a quedar exactamente lo mismo, ¿no? F de x es igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la idea es seguir los pasos nada más. Veamos otro ejemplo aquí, pongamos. Está medio loquillo, está. Vamos a verlo. Ya. Entonces aquí decimos que f de x, vamos a poner x más 5x, digamos, ¿ya? No importa si no lo sumamos ahí. Y esto al cuadrado, ¿ya? Así está, definido como x más 5x al cuadrado. ¿Ya? La función viene a ser todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Y n vendría a ser 2. Vamos a ponerlo igual que acá. N viene a ser 2, ¿sí? Un ratito. Ya. N es igual a 2.
y b vendría a ser x más 5x. Ya, con eso la derivada de x, la derivada de la función, va a ser, bajamos el 2, multiplicamos por la misma función, y aquí arriba va a ser 2 menos 1, y multiplicado por x, la derivada de x que es 1, y la derivada de 5x que va a ser 5. ¿Sí? Y aquí esto va a ser 2 que multiplicamos a x más 5x. 2 menos 1 es 1. Y esto multiplicado por 6. Ordenándolo un poco mejor, sí, ordenándolo un poco mejor, esto me va a quedar 2 por 6 es 12 por x más 5x. Ya, y ahora sí ordenándolo ponemos 12 que multiplica a 6x. ¿Sí? Y aquí pues 12 por 6 es 72x. Y esa sería la derivada de esta función. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. De pronto no se logre ver bien. Ya, de pronto no se logra ver esta parte de acá. No sé si se logra ver. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más pequeño. No está muy bien, no está muy bien. Bueno, ahí tratemos de verlo, ¿ya? Ojalá se pueda ver. Si es que no se logró ver esta parte de acá, espero que sí. Pero la idea es que se logre entender, pues, ¿no? Se logre entender lo que se refiere a una función elevada a un exponente, ¿sí? Ya, vamos a ver otra propiedad. Vamos a ver otra propiedad. A ver, esto, quitémoslo ahí. Ya. Otra propiedad. Aquí estamos viendo fórmulas de la derivada, que bueno, estas son las más fundamentales, y acá dice reglas para derivar una función algebraica, ya. Miren acá lo que dice, es solo una parte de esta regla, ¿sí? Que decíamos que cuando tenemos una variable elevada a un exponente, se puede derivar. Es prácticamente lo mismo, pero más sintetizado, ¿ya? ¿A qué me refiero con más sintetizado? A que, por ejemplo, aquí me dice la variable a un exponente, ¿cómo se deriva? Ya, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo f de x es igual a x a la quinta, digamos, ¿ya? Entonces, la derivada de esta función, sí, va a ser baja el 5 y a este 5 le quitamos 1, me queda 5x a la cuarta, ¿sí? Digamos que tengo otro x igual a x a la octava, ¿ya? ¿Cuál va a ser su derivada? F de x es igual a 8x, 8 menos 1, 7. ¿Sí? Otra más. F de x es igual a x a la doceava o a la decimosegunda. F de x, f' de x va a ser igual a 12 por x a la 11. Sí, cuando nosotros ya dominamos esa parte, se resulta más fácil, ¿no? Resulta un poco más sencillo hacer este tipo de operaciones, ¿sí? Resulta un poco más sencillo. ¿Ya? ¿Cómo se puede un poquito complementar esto? Que si es que yo tengo, por ejemplo, f de x, que sea igual a 5x a la cuarta más 3x al cuadrado, digamos, ¿ya? Digamos que tengo esa función. Para que no se pierda, vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí, ¿sí? En esta función, ¿ya? O mejor borrémosle para hacerlo 5x a la cuarta más 3x al cuadrado. Ya, copiémoslo otra vez. Acá tenemos
¿sí? F de x es igual a 5x a la cuarta más 3x al cuadrado. ¿Cómo realizo esta función? F' de x va a ser igual lo que tenemos aquí, mire, lo que tenemos aquí, baja el exponente, este 4 baja a derivar a la función, a multiplicar a la función, es decir, aquí me va a quedar 4 por 5x al cubo, ¿verdad? Porque 4 le restamos 1 y me queda 3, más el 2 baja a multiplicar la función, 3x, 2 menos 1 es 1, ¿sí? O simplemente no lo escribimos, ya, y esto me va a quedar, ¿sí? Ya ordenando esta parte me va a quedar f' de x va a ser igual a 4 por 5, es 20x al cubo más 6x, ¿sí? Está completo el desarrollo, ¿ya? La idea es que nosotros sepamos cómo derivar, cómo hacer cada una de las derivadas respecto a las propiedades, ¿sí? Habíamos visto la anterior propiedad de que cuando nosotros tenemos una función elevado a un exponente, bajamos el exponente, multiplicamos por la función como tal, elevado al exponente menos 1 y multiplicado por la derivada de la función, ¿sí? En este caso, la derivada de la función x, ¿cuánto es? 1. Y aquí pues no se va a poner por 1 porque ya no es necesario, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver otra propiedad. Ya nos quedan pocas propiedades, ¿sí? Muy bien, estamos en la sexta, séptima. Vamos a ver. Ya. Aquí lo que decía, aquí tenemos una función, o perdón, una propiedad de la derivada que dice de un cociente, ¿no? De un cociente de una función que tenga una fracción, se puede decir de esa manera, ¿ya? Y me dice, si yo tengo una función derivada, una función dividida para otra función, ya, aquí vamos a ponerlo, derivada de un cociente, derivada de un cociente, ya, la derivada de un cociente de funciones, ya, entonces, ya, miren lo que tenemos aquí, lo que me dice es, tengo una función arriba, una función abajo, ya, y me dice, multiplique la función que tengo abajo, ¿sí? Por la derivada de lo de arriba, ¿sí? Nuevamente, la función de abajo, o la función del denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido para el denominador al cuadrado, ¿ya? Yo sé que puede sonar un poco confuso al principio, pero una vez que nosotros dominamos estas propiedades, pues se nos vuelve un poco más fácil, se nos vuelve muy sencillo de hecho recordar. Eh, lo vuelvo a decir, la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Ya lo sabemos como propiedad, ahora debemos aplicarlo como regla en un ejercicio. Ahora el ejercicio puede ser que tenga f de x es igual a x más 1. Vamos a seguir usando esa terminología, x más 2, ¿sí? Donde u va a ser igual a x más 1 y b va a ser igual a x más 2. Ya, vamos a usar los mismos ejemplos del ejercicio anterior para que podamos más familiarizarnos. Entonces, si yo voy a utilizar o si yo voy a hacer la derivada, ya, vamos a tratar de hacerlo para acá para que tengamos un poco más de espacio, ¿sí? Entonces vamos a poner el cociente, ¿sí? Ya, hasta ahí.
Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Entonces decimos que f' de x va a ser igual, dice, copiemos el denominador x más 2, ¿sí? Por la derivada de lo de arriba. ¿Cuánto es la derivada del numerador? 1. La derivada del numerador, x más 1, ¿cuál es la derivada? X más 1, la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, ¿sí? Y aquí, otra vez, menos u, dice, u es x más 1 por la derivada del denominador. La derivada del denominador, un ratito todo. Un ladito todo. Ya no me alcanzó el espacio. Hablarlo. Ya, como lo estoy aquí. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá para que no tengamos líos. Ya. Entonces decíamos que la derivada de la de x va a ser igual a la función del denominador, que viene a ser x más 2, ¿sí? Por la derivada del numerador, que viene a ser 1, menos el denominador, que es x más 2, por, perdón, el numerador, que viene a ser x más 1, el numerador, que viene a ser x más 1, por la derivada del denominador, que también viene a ser 1, y sobre el denominador al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado, ¿sí? Ya. Miren, nuevamente, el denominador, ¿sí? Sin derivar, por el numerador derivado, menos el numerador por la derivada del denominador, y sobre el denominador al cuadrado. Una vez que yo tengo hecho eso, lo único que me queda por hacer es la parte algebraica. X más 2, ¿sí? Porque x más 2 por 1 es x más 2, menos x más 1, x menos 1, porque si se dan cuenta, menos por más es menos, y menos por más es menos. También tengan cuidado con los signos, ¿no? Porque ahí suelen confundirse bastante. Y aquí pues tenemos un binomio al cuadrado, que viene a ser x al cuadrado, el cuadrado del primero, ¿sí? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Y aquí me va a quedar x al cuadrado, va a quedar x menos x, se hace 0, y 2 menos 1, ¿sí? 2 menos 1 me da 1 sobre, podemos dejarlo de esa manera mismo, x más 2 al cuadrado, ¿sí? Y ya está resuelto nuestra derivada de un cociente, ¿no? Aplicando la propiedad, la derivada del primero, o viéndonos de esta manera como está la propiedad como tal, me dice el denominador por la derivada del numerador, ¿sí? Menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Ya, aplicar la fórmula y nada más. Veamos si es que hacemos otro ejercicio del mismo. Digamos que aquí yo tengo una función donde está f de x es igual a x al cuadrado, como ya sabemos, sobre x más 1 al cuadrado también. Sí, compliquémosle un poquito para que nos vayamos ya familiarizando con las funciones.
Entonces, decisión de hacerlo acá, de más largo, porque está un poquito más complicado. Ya. ¿Y qué va a ser? F' de x, aplicamos acá, igual va a ser, copie el denominador, vamos a copiar el denominador, que va a ser x más 1 al cuadrado. Muy bien, hemos copiado el denominador. Dice, derive el numerador. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Ya sabemos. ¿Por qué? Porque baja el exponente a multiplicar a la función y al exponente le quitamos 1. ¿Sí? Y está derivado. Menos, dice aquí, menos, copie el numerador. Dice, ¿sí? Copiamos el numerador. ¿Sí? Hace un ratito está. Ya. Copie el numerador, dice, ¿sí? Esto es x al cuadrado y derive el denominador. ¿Cuál es la derivada de esta parte de aquí? ¿Cuál es la derivada? Recuerden que teníamos una función elevada a un exponente. ¿Qué se hacía ahí? Se bajaba el exponente. Ya, un ratito. Se bajaba el exponente. Se bajaba el exponente, que vendría a ser 2, y se multiplicaba x más 1, ¿sí? Por 2 menos 1, que vendría a ser 2, perdón, 2 menos 1, que vendría a ser 1, y por 1, ¿sí? Y vendría a estar de esa manera. Y sobre el denominador al cuadrado. No sé qué le pasa al lapicito hoy. Está medio loco. Ya. Entonces aquí teníamos por esto, ¿cierto? Y aquí tendríamos al cuadrado. X más 1 al cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces ya ordenando esto, me quedaría 2x por x más 1 al cuadrado menos, aquí me quedaría 2x al cuadrado por x más 1 sobre x más 1 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, lo que se podría hacer es un poco más algebraicamente, que me va a salir, a esto hay que hacerle un binomio al cuadrado, a esto hay que multiplicar la parte distributiva, y pues bueno, no se puede también sacar factor común. Si ustedes ven aquí, x más 1 y x más 1 se puede sacar factor común, pero bueno, eso es más la parte algebraica. Lo que aquí nos interesa más es la parte de cálculo o la derivada como tal, ¿sí? Y con eso pues podríamos ya ir despejando las dudas, ¿sí? de lo que son las propiedades de la derivada, ¿sí? Hay algunas más, puede ser de una raíz cuadrada, puede ser de un exponencial, pero yo creo que hasta ahí es importante saberlo, ¿no? Miren, aquí tenemos una función que dice una función derivada por una constante. Yo creo que es prácticamente lo mismo que lo que tenemos acá, ¿sí? Lo mismo que tenemos aquí, perdón, ¿sí? Lo mismo que tenemos ahí, sino que aquí la constante, se puede decir, está en forma de una fracción, ¿sí? Aquí se deriva una función respecto a otra función, siendo y función de b. No es nada de lo que hay que preocuparse, pero no vamos a entrar en detalle en esto, ¿sí? En estas dos últimas propiedades, porque no viene mucho a caso en cuanto a lo que tenemos que hacer. Aquí lo que decíamos, la derivada de una constante es 0, ¿sí? La derivada de una variable con respecto a sí misma es, es 1, ¿sí? Y aquí nos viene dando como que un poco más a detalle todas las propiedades. La derivada de una suma, lo que habíamos visto, ¿sí? Se deriva en forma distributiva,
ya, lo que va deduciendo más que todo las fórmulas que nosotros ya estamos viendo con ejercicios. Si derivada del producto de una constante por una función, ¿sí? Miren cómo va, si tengo una función que dice la constante por la variable, lo deriva de esa manera, al final me queda la constante por la derivada de la función, derivada del producto de dos funciones, lo que decía, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿sí? Aquí, ¿qué más? La derivada de un producto de n funciones siendo n un número fijo. Que tenemos ya, aquí está derivando la función con respecto a la variable dividido para la misma función, ¿sí? Más la otra función con respecto a la variable dividido para la otra función, ¿sí? No es nada de qué preocuparse, derivada de una potencia de una función, lo que decíamos, tenemos elevado a un exponente, bajamos el exponente, multiplicamos por la función, el exponente le restamos 1 y derivamos la función, lo que está aquí, miren, está aquí, derivado de una función que en este caso viene a ser solamente x, ¿sí? Y lo que terminamos de ver fue la derivada de un cociente, ¿sí? La derivada del primero por, o dicho de otra manera, la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador y sobre el denominador al cuadrado, ¿ya? Aquí tenemos la derivada de un cociente, derivada de un cociente, ya, y ya. Veamos si tenemos algunos ejercicios aquí para que podamos realizarlos. Aquí miren, ahí compruebe que cada una de las siguientes derivadas, eh, cada una de las siguientes derivadas, dice, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta solo el ejercicio, ¿ya? Solo el ejercicio. Vamos a ver, vamos acá. Estos ya son solo ejercicios, ¿no? Ejercicios. ¿Ya? Ejercicios, miren, derivar con respecto a x la función, dice, ¿no? 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 8. Ya, nosotros aquí que tenemos, miren, tenemos una constante por la función menos una constante por la función y aquí tenemos una constante. Sabemos derivar esto. Dentro de esta parte de aquí tenemos una función elevado a un exponente, ¿no? Sabemos también ya derivar eso. Entonces vamos a aplicar, ¿sí? Entonces decimos que la derivada, ¿sí? La derivada de x va a ser igual. El 4 baja a multiplicar a 3, me queda 4 por 3x, 4 menos 1, 3, menos el 2, este 2 de aquí, baja a multiplicar al 2 de x, 2 menos 1, 1, y más la derivada de una constante es 0, ¿sí? 4 por 3 es 12, x al cubo, menos 4x, ¿sí? Más 0. Y aquí pues queda nuestra derivada, ¿sí? Si algo me equivoco, pues igual están en todo el derecho de corregirlo, pero ahí está bien, ¿no es cierto? Entonces verificamos la respuesta, ¿sí? 12x al cubo menos 4x, 2x al cubo menos 4x, ¿sí? Así nomás. Miren acá cómo me queda. La derivada de 4, 0. La derivada de 3x, 3. Menos 3 por 2, 6, x al cuadrado. Y me queda 3 menos 6x al cuadrado. ¿Sí? Miren acá, aquí tenemos otro tipo de función, ¿sí? El cual también se lo puede definir como
como una propiedad, ¿ya? Se lo puede definir como una propiedad. ¿Y qué es? La derivada de la función sobre... miren aquí lo que dice, ¿no? Miren una cosa importante, esta función, vamos a ponerlo acá, a esto se lo llama función raíz cuadrada. Función raíz cuadrada, ya, derivada de raíz cuadrada. Aquí tenemos eso. Ya, si ustedes se fijan aquí, la función me dice por db sobre dx, ¿sí? Pero esto también se lo puede traducir como db sobre dx sobre 2 veces la raíz de b, ¿sí? Que viene a ser exactamente lo mismo, no tiene mayor ciencia en eso, ¿no? Aquí es lo mismo db sobre dx sobre 2 por la raíz de b que multiplicar 1 sobre 2 raíz de b por db sobre dx. Es exactamente lo mismo. Veamos un ejercicio aquí, digamos que tengo f de x es igual a la raíz de 2x, ya, hagámoslo bien esto, la raíz de 2x. ¿Cuál será mi derivada? Dice, derive lo que tiene dentro de la función, tomando en cuenta que b es igual a 2x. Ya, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de esto va a ser 2. Entonces me dice que la derivada 2 sobre 2 veces la raíz de 2x. Y se acabó. Se acabó la propiedad de la derivada de la raíz cuadrada. No hay más. Ahora, ya yéndonos al plano algebraico, pues aquí qué va a pasar. Esto se va y me queda 1 sobre la raíz de 2x. Ya, no es nada más que eso. Con eso ya puedo yo resolver también los ejercicios de derivadas de una raíz cuadrada, ¿sí? Una vez que yo ya sé esto, una vez que yo ya sé estos ejercicios, ya puedo ir tomando, miren lo que tenemos aquí, algunos ejercicios. Lo que les decía, miren, lo que les decía, la derivada, por ejemplo, de esta parte de aquí, solo de esto de aquí, ¿sí? La derivada de una raíz cuadrada, ¿cómo vendría? La derivada de ax, tomando en cuenta que a es una constante y x es la variable, ¿qué va a ser? A, ¿sí? Sobre 2 por la raíz de ax. No hay nada más, muchachos, no hay nada más del otro mundo. Las funciones algebraicas, y aquí tenemos para darnos gustos en las derivadas. Un montón de ejercicios, son 65 hasta aquí. 65 ejercicios de derivadas que, pues bueno, no lo vamos a ir haciendo todos, ¿no? Pero sí sería interesante hacer algunos ejercicios. Vamos a verlos, ¿ya? A ver, vamos a ver estos de aquí. Vamos a hacer un poquito los más complicados. Vamos a hacer el 9. Sí, vamos a ir haciendo unos 3 ejercicios para que ya, ya, este ejercicio, entonces, ya. ¿Qué es esto primeramente? Es un cociente, ¿no? Tomen en cuenta que, como les decía yo, la variable no necesariamente va a ser x. Aquí en este caso es una letra griega que es alfabeta gamma, eta, o bueno. La idea es que ustedes puedan reconocer la variable y derivar respecto a esa variable. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? Lo que vamos a hacer es derivar respecto a esta variable, ¿sí? Entonces decimos que u' va a ser igual a ¿qué? Recuerden que esto es un cociente. Y el cociente, ¿qué decía?
derivamos lo de arriba por lo de abajo, o esos efectos, copio lo de abajo, copiamos lo de abajo y derivamos lo de arriba. La derivada de 2, ¿cuánto es? 0, menos, derivamos lo de abajo, ¿sí? Derivamos de esto, que ¿cuánto me va a quedar? La derivada de esa función, la variable va a ser 1 más 0, ¿sí? Por lo de arriba, que viene a ser 2, ¿sí? Sobre, ¿ya? Sobre el denominador, perdón, sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Esto, ¿cómo me va a quedar? Esto, pues bueno, se hace 0, ¿sí? Y me queda menos 2 sobre más 1 al cuadrado. Y está ya nuestra derivada. Comprobemos a ver si es que es verdad. La derivada de q con respecto a la variable menos 2 sobre teta más 1 al cuadrado. 2 sobre teta más 1 al cuadrado menos, ¿sí? Está bien, ¿no es cierto? Está bien aplicada la propiedad del cociente para una derivada, ¿sí? Veamos otro un poquito más. Este de aquí, miren, este ejercicio que tenemos aquí. Este ejercicio que tenemos, vamos a hacerlos de estos 4 ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer estos 4 ejercicios para que nos familiaricemos. Ya, vamos a hacerlos de forma horizontal para que nos alcance un poquito más. Ya, seguimos en la parte de ejercicio, ¿no? Pilas con eso, pilas con eso. Ya, entonces miren aquí cómo nos va a quedar. Miren cómo nos va a quedar aquí. Esto pues es una función al cuadrado. Entonces esto me va a quedar igual bajo el exponente. Si copio la función a menos b, ¿sí? Esa es la variable, y por la derivada de la función. La derivada de a, porque a viene a ser una constante, menos va a ser menos b. Ya, ¿por qué menos b? Porque, bueno, otra vez, el 2 pasa a multiplicar, que está muy bien, por la función como tal a menos b teta, ¿sí? 2 menos 1 es 1, y aquí, este de aquí viene a ser una constante, y el b también viene a ser una constante. Entonces, la derivada de a va a ser 0, y la derivada de menos b teta va a ser menos b, ¿sí? Y el resultado me va a dar menos 2b por a menos b teta, ¿sí? Ese es el resultado. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí igual la derivada del primero, que viene a ser menos 1, ¿sí? Por el segundo, que es 1 menos 2x, más la derivada del segundo, que viene a ser menos 2 por el primero, que es 2 menos x. Recuerden lo que teníamos, ¿no? Esto es una multiplicación de funciones. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿sí? Ordenando esto, ordenando esta parte, ordenando esta parte, ya, ordenando, ordenando
esta parte de aquí, sí, me queda menos 1 más 2x por menos 2. Espérense un ratito, un ratito. Más 2 menos x, ya, si teníamos así, 2 menos, ya se pone como loco esto. Ya, aquí me queda menos 1 más 2x que multiplica, o perdón, más, que vendría a ser aquí más, menos 2 por 2, vendría a ser menos 4, sí, más 2x. Es un ratito, muchachos, que está medio loco aquí. 4 más 2x, ¿no? Aquí sería más 2x. Más 2x. Ya. Y pues bueno, el siguiente ejercicio me quedaría de la siguiente manera. Aquí igual tenemos una multiplicación de funciones, ¿no? Con respecto a x todo. Sí, con respecto a x. Vamos a ver. Esta nota. Ya, la idea también, muchachos, es que ustedes se vayan familiarizando bastante con las funciones, ¿no? Que con las propiedades de las funciones, ¿sí? Para que ustedes puedan resolverlo. Ya, entonces aquí me va a quedar de la siguiente manera. La derivada del primero, que vendría a ser a por el segundo, que vendría a ser cx más d, más la derivada del segundo, que vendría a ser c, por el primero, que es ax más b. Y ordenando, esto me va a quedar acx más d más ad, perdón, más acx más bc. Y pues la parte quebradica pues ya es pura carpintería. Aquí este ejercicio bajamos el 3 por a más bt por 3 menos 2, 3 menos 1, perdón, es 2, y por la derivada de lo que tenemos dentro de la función de a es 0, de más bt, que vendría a ser t. Ordenando esto me queda 3t por a más bt, ¿sí? Al cuadrado. Y listo, muchachos, listo. No es nada del otro mundo. La idea es que ustedes dominen las propiedades de la derivada y con eso estamos listos. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a practicar también los ejercicios. Me gustaría que dentro de esto logren ustedes hacer por lo menos eso que está señalado aquí. Hicimos hasta, ya, eso, lo que alcance la, ya, tomen en cuenta que aquí es de x, ¿no? Aquí es de x, ya. Esto que quisiera que hagan de ustedes de tarea, ¿sí? Para que puedan resolverlo en casa. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues lo pueden dejar en los comentarios. Sí, disculpen si algo no quedó claro, pero esto, la idea es que
que lo vayan familiarizando, ¿sí? Esto tarea, ¿no? Tarea para ustedes. Y pues quisiera verlos cómo lo hacen y está muy bien. Tomen en cuenta que aquí está ya derivado lo de acá. Pues van a ser la derivada de esto, la derivada de esto y la derivada de esto de acá. ¿Sí? Entonces me quedan 3 6 9 ejercicios de tarea para que lo resuelvan y pues lo dejen en su comentario y lo revisamos, ¿ya? Buenas noches, gracias por la atención.